Ya estamos en vivo en esta edición de Café con Sabor a Pasado. Estamos aquí en la cafelería de San Luis Río Colorado, calle Segunda y Callejón Quino. Y el día de hoy tenemos un tema por demás interesante como todos los anteriores: la historia de los cines en San Luis Río Colorado. Y para eso pues me voy a tomar mi lugar. Buenos días. Buenos días. Don Beto. Buenos días, doctora. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Buenos días, señor Angulo. No. Buen Murrieta. Buen Murrieta. Angulo era su papá. Buen Murrieta. Hace rato veníamos escuchando Sonora Querida con Gilberto. Lorenzo de Monteclaro. Con Lorenzo de Monteclaro, dice la doctora. Y me acordé que mi papá platicaba que este cantante anduvo por aquí trabajando, por ahí en el ejido Lagunitas, en la pizca de algodón. De Lorenzo de Monteclaro, que dice que trabajaba ahí. Sí. ¿Con quién? ¿Con algún rancho de ahí de Lagunitas? Sí, con Toledo. Con Toledo. Con Toledo trabajó. Fíjate nomás cómo empiezan los artistas de abajo, ¿eh? Así, antes de ser famoso. Y casi todos empiezan de abajo, ¿eh? No, nadie fue de cuna. Cuando lo oí, yo también pensé que era el Zaguaripa, porque sí, que canta el sonorense, ¿no? Sí, claro. Pero en esa época, como le dije a Manuel, no eran tan cotizados ni valorados los de artistas, los cantantes. No lo hacía la gente, lo hacía como un joven nada más para ser artista, pero pues la gente tenía que sobrevivir en algo, ¿no? Y en ese momento pues estaba la producción agrícola. Pues Chalino, ya ves que él trabajaba en Estados Unidos de jornalero. Después se vino ya a su tierra y siguió pero él se hizo allá como cantante, se hizo por ahí en California. Y también era trabajador de campo. Ahí empezó a cantar allí en los files. Bueno, eso dice la historia, ¿verdad? No me tocó verlo a mí. Así es, así va a ser famoso al rato el Rodino. El Rodino es un vecino ahí de ¿sí? mi papá, que vive ahí cerca y trabaja en los campos agrícolas de aquí de Arizona. Ahí anda con su tecladito cantando canciones ahí en los camiones que llevan los trabajadores allá más adelante de Yuma. Y le mandamos un saludo a nuestro amigo el Rodino. Por ahí lo hemos visto en muchos eventos. Tiene varias canciones grabadas, de hecho aquí en la radio ¿Sí? Siempre ponen sus Yo lo he escuchado, sí. Jorge Delgado creo que se llama, el Rodino. Doctora, ¿tiene por ahí ya algunas efemérides para que nos recuerde? Hay 3 efemérides, maestro. Un 2 de marzo de 1925, hace 101 años, nació en Magdalena, Sonora, el político priista Rafael Leiva Castro, presidente municipal del periodo 1967 a 1970. Este fue un gran impulsor del deporte en este municipio. Durante su mandato se construyó el bosque de la ciudad, muy importante, y el Estadio Revolución, y la cancha México 70, de 3 íconos deportivos en esta ciudad. Creo que el gimnasio también, ¿no? El gimnasio, no sé, pero aquí no creo viene. Que fue con el Cali Rodríguez. El gimnasio. Disculpa. Dice que llegó a esta ciudad un 13 de noviembre de 1951, pues chavito, llegó un muchachito aquí. Pues aquí está una de las efemérides. La otra es un 3 de marzo de 2013, hace 13 años, fallece el jefe tradicional de la etnia Cucapá de Pozas de Arbizu, Nicolás Wilson Tambo. Él era hijo de Enrique Wilson Michel y Juana Tambo León. Durante su liderazgo se empezaron a organizar los encuentros de las naciones Cucapá, que nos tocó ir a una, ¿verdad, maestro? Hace 3 años. Y se estableció el Museo Comunitario Zipa y Comat.
y la información sobre su cultura y tradiciones empezaron a tener una mayor difusión entre la comunidad mestiza. Y un 8 de marzo de 1888, hace 38 años, 138, el gobierno federal le vende a Guillermo Andrade 358,000 hectáreas, de las cuales 52,000 pertenecían a lo que hoy es el Valle de San Luis, y que posteriormente Andrade en 1900 vendería a la Colorado River Land Company. Son las tres efemérides de este día. Muy interesantes todas. El lunes recordamos a don Rafael Leiva, el Failo Leiva. El Failo, Rafael Leiva Castro. Así es, pues se tuvo una empresa agroindustrial que fue Industrial Unión, o algo así se llamaba, Inunza, o Inunza. otra. No me recuerdo exactamente, pero una la tenía Rafael Leiva y el otro la tenía el otro expresidente, Nacho Guzmán. Sí. Por eso fue siempre el pleito entre los dos. Así Caciques es. le llamaban, ¿no? Así es. En aquel tiempo eran los que tenían pues el dinero. Luego Rafael Leiva se embarca en otro proyecto, en una empresa en la que estaban intentando, precisamente se trajeron el proyecto de allá del Medio Oriente, ahorita en guerra, de la semilla de algodón. Estaban intentando sacar aceite comestible, Proteizón o algo así se llamaba. Sí, había pegado el 57. Ajá, correcto. Y también creo que sacaban jabón de las semillas del algodón también. Sí, en Proteizón. Y luego pues lo vimos embarcado en este otro proyecto en el que inclusive estaba involucrado el cantante Juan Gabriel. En el hotel. Que fue el Hotel Río Colorado. Por la avenida Obregón 15 y 16, donde hay una tienda de almacenes el día de hoy, ¿verdad? Ese hotel se creó con venta de acciones, porque yo recuerdo que mi hermano Jorge tenía acciones también en ese hotel. Se vendieron muchas acciones, se recuperó el dinero y se hizo el hotel junto con un bar y un restaurante. Así es. El Río Colorado. Así es, don Rafael Leiva Castro, lo recordamos porque hace 101 años, 101, ¿no, doctora? 101 que 101 años. Que nació en Magdalena. Sí, y fíjate, una observación, él hizo un libro también. Correcto. Troncos sanluisinos, familiares sanluisinos, algo así, pero se llama algo de troncos sanluisinos. Yo lo tengo ese libro también. Correcto. Habla de los fundadores en el valle. Ajá. Así es, don Rafael Leiva Castro, y luego recordamos también, sí, pero recordamos a Nicolás Wilson Tambo, jefe tradicional de la etnia Cucapá. Él pues entró acá a la Comisión de Asuntos Históricos también un tiempo, cuando estaba el profesor Hermes, el profesor Severiano, Ubaldo Villegas Soto, participó un tiempo allí. Y bueno, pues tuvimos en ese momento mayor conocimiento de lo que sucedía al interior, por lo menos en cuanto a tradiciones y cultura por parte de los Cucapá de Pozas de Arvizu, con la participación de Nicolás. A mí me tocó asesorarlo también en la elaboración de un proyecto para el gobierno del estado, en el que le darían apoyo para hacer un vocabulario Cucapá español, porque desafortunadamente el Cucapá no existe en este momento escrito, sino existía nada más verbalmente, ¿no? Y Nicolás trabajó, me consta que trabajó porque yo mismo le ayudé a hacer los informes que se iban a Hermosillo acerca de este vocabulario. Desafortunadamente el trabajo no alcanzó a verse publicado porque el recurso que le daban, el proyecto, incluía nada más la elaboración, pero no la publicación, ¿no?
pero a lo mejor ahí en la familia deben tener este material. Pero vinimos el día de hoy para hablar de cine. De cines, ¿verdad? Estamos saliendo del tema. Faltaron las palomitas nomás para Pues sí, hablar sí. del cine. pues es que faltó la jefa aquí del negocio, Coca-Cola, la señora sí. Gema, es la que nos tenía con pan y tenía con café, ¿verdad? Sí, sí, a la próxima vamos a hablar una segunda parte con las palomitas, sí, es verdad. Así es. Bueno, Ahora pues, ahí le encargo que nos revise que esté saliendo bien la publicación. No va a ser que estamos hablando al aire. y al aire y que se esté escuchando sí, bien, muy bien, por supuesto. Entonces, cines en San Luis Río Colorado. Yo creo que la historia debe comenzar alrededor de la década de los 30, don Beto, con el cine Sí. maya. Tengo una foto del cine original, el Maya, porque hubo dos Ajá. y los dos se quemaron. Y traje las fotos, más que las traje de mi archivo. Aquí vas a ver el primer cine Maya, ese que está aquí muy bien. en la orilla. Este fue el Palacio Municipal, Ajá. estaba en la esquina. Ese fue el primer Sí. cine Maya. Si Muy tú lo bien. ves y lo comparas con el segundo, y hay mucha diferencia. Este Claro. ya tiene arriba Claro. ya un segundo piso. Que los Así es. propició el conde y era el Ramiro de Galvez. Ramiro de Galvez. Fue el primero, hablando del cine Maya, este fue el segundo. Los dos fueron quemados, se quemaron, desconozco los motivos. Muy bien, más al ratito Los- los vamos a poner ahí en la pantalla para que los vean. El otro, pues el cine Royal también, traigo otra foto, cuando no tenía pavimento enfrente, todavía el Obregón, estaban las primeras, la gasolinera del Güero Flores, la tienda, almacén de don Jorge Slim, que fue uno de los primeros que daban ropa fiada por temporada a los agricultores. Este era el almacén de Slim. Este otro que Es un restaurantito del tío, se llamaba. el tío. Ujú. Y enseguida la gasolinera del Güero Flores. Sí, he visto. Luego estaba la segunda y luego estaba en la esquina. Ahí estaba el almacén. Y pues también otro cine que duró muy poquito, que fue de León Acosta, en el Pitacio, algo así. Es este que está aquí. Desgraciadamente, cuando bajaron la Obregón para llevarla hasta el río, le tocó justamente ahí y tuvieron que derrumbarlo. Pero este es uno de los, también de los cines antiguos, pues también. Ah, muy bien. Entonces estaba en lo que es la Obregón. Exactamente, cuando bajó el Obregón, ahí estaba este edificio. Y tuvieron que derrumbarlo porque el Obregón lo sacaron y fue hasta el río. Pues Pero ya funcionaba como cine todavía o ya había cerrado. No, sí estaba, funcionaba como cine, sí, fue uno de los cines. Me imagino que lo han de haber cambiado a otro lugar, si estaba funcionando. No, ya de ahí ellos se dedicaron a abarrotes, pusieron el mercado San Rafael, ya de ahí se cambiaron bueno, ellos tenían también camiones de carga y fueron varios hermanos, los León, y ahí se dedicaron al comercio, al transporte de carga y esas cosas. Fundadores de San Luis también, pues. Ah, muy bien. Doctora, ¿fue al Mande. cine usted? ¿Dónde? ¿Fue al cine? Sí, yo me la pasaba en el cine cada sábado. Bueno, no todos los sábados, ¿verdad? Pero la mayoría de los sábados en lo que era el matiné de los sábados de Cinema Gemelos de Ford, Uy, donde nos daban el nuevo. 50% y a veces gratuito en la Escuela 22. Te estoy hablando de los años 85, 84, 85. Pero sí me tocaba irme, que mi mamá nos daba dulces, nos daba para el camión, los camiones amarillos, cuando pasaban, era el mero apogeo, el transporte. O un día hablaremos del transporte aquí en San Luis, cómo ha evolucionado, lo que falta por los transportes, ¿verdad? Pero en ese momento yo me acuerdo que me subía solita al camión, había seguridad, o sea, yo me subía solita al camión, me dejaba en la segunda, yo me iba caminando hasta quedaba por la Sexta y 5 de mayo, 9. Contreras. Es Revolución 5 de 5 mayo. de mayo. Y Sexta o Quinta. 9. Las 9. Bueno, pues caminaba, yo no sé. Sí. Pero yo no sentía el calor, no sentía nada. Yo me iba
a mirar las películas de caricaturas, ¿no? De dibujos animados en ese momento. Y después sí me tocó ir también al culto, donde pasaban películas también familiares, y también Roger, pues todos, Jorge Negrete, era de mi época. Cuando yo me voy a Mexicali a estudiar la universidad, llego acá a San Luis y ya no existía ya era un centro comercial, Sí. Jorge Negrete, y ya no estaba el cinema Gemelos de Ford. Decía, wow, ¿qué va a pasar aquí? Se me hacía un dramático. Y yo ya empezaba a ir a los cines de Mexicali. Pero sí, es algo que ahorita creo que hay 2 cines muy comerciales y muy demandados en el sentido de que te esculcan todo para que no te pases ni un cacahuate. No necesito, hay seguridad para que no te pases nada, ¿no? Pero pues esa es la política de ahorita está muy limitado. Doctora, hablando del 50% de los cines, yo tengo una credencial de 1959, firmada por el Cine Curto. Y nos daban el 50% para entrar. Cines Curto S.A. Sí. Lo daba la escuela Miguel Hidalgo. La secundaria Miguel Hidalgo y Costilla. A mí me daban tickets chiquitos. Esa es la credencial de la escuela y la firmaban por detrás para poder entrar al cine y nos daban el 50% de descuento. Muy profesional. Sí. Muy profesional. 1959, ahí está la fecha. Sí, dice director de la escuela M. Meneses. Ajá, Manuel Meneses Fierro. Manuel Meneses Fierro. Y era su identificación de la secundaria Miguel Hidalgo. ¿Y la fecha? La fecha es 59, 21 de enero del 59. Credencial número 276, tarjeta de identificación. Desde entonces ya me gustaba el cine. Mire, maestro. Así es, así que te tocó el Jorge Negrete, doctora. Jorge Negrete, también. El Jorge Negrete, no sé si no había la política de los cines, que no llegaban acá las películas, no sé por qué de una forma se empezó pues, se extinguieron los cines. Por un tiempo no hubo cine aquí, así que no vino Cinépolis. Pero recuerdo que ahí fue mi graduación de la preparatoria Cebatis. Se utilizaba como renta para graduaciones y eso, donde no había auditorio. No teníamos uno, después sí estaba el Silvestre Rodríguez, pero no existía un lugar así como, pues formal, como un teatro ahorita Río Colorado, donde son las graduaciones, ¿verdad? Pero ahí se utilizaba mucho, me sacaron provecho. Pero es una lástima, era un cine tan elegante, igualmente el cinema Gemelos de Ford, un cine tan elegante y tan bonito, o sea, que tú dices, ¿cuándo? Es imposible que se acabe algo así. Pero no sé qué es política, las familias, no sé qué. No, se los acabaron las películas, la renta de películas. Ahí murieron los cines. Los videocentros. Los videocentros que rentaban las películas que en 20, 30 pesos ya miraba una película y en la comodidad de su casa. Muy bien dicho, es cierto. ¿Verdad? Sí, recuerdo, don Beto, el cine maya, no me tocó entrar seguramente ya estaba cerrado, pero me tocó ver la fachada de 2 pisos, así como está ahí en la fotografía, porque me supongo que ya cerró, a lo mejor ya estaba incendiado adentro, pero estaban todavía las carteleras. Y yo me acuerdo porque a los 10 años, yo creo, igual que la doctora, me subía al camión y mi mamá me mandaba al otro lado a que le trajera determinadas cosas de la comida, que las papas, que el frijol, que la manteca, ¿no? Y entonces yo iba y venía aquí a San Luis, Arizona, a la Imperial Market y al American Market. Sí. Eran las 2 tiendas, una enfrente del otra, y compraba esta mercancía y ya me regresaba y obviamente pasaba por ahí, porque entonces la entrada y la salida hacia Estados Unidos estaba por el mismo edificio. ¿No? Ajá, correcto. Y entonces por eso recuerdo haber visto por lo menos la fachada del segundo cine, hotel, del segundo cine. Del cine Maya. Nunca ajá. Entré, siempre estaba la puerta cerrada, pero sí recuerdo eso. Sí recuerdo eso del cine. Y luego... Este es el hotel de la familia León Acosta. El cine. El cine, perdón.
que fue destruido. Ni siquiera póngalo a la cámara. Este fue destruido a la hora de abrir la avenida Obregón rumbo al río. A ver si le revisa qué tanto se ve. Espérame. No sé qué no. Que fue destruido. A ver si le revisa qué tanto Sí. se ve. Y se alcanza a ver un poquito. Ok, Con un ahí zoom. ya es el brillo de la luz que le pueda afectar, ¿no? Pero si se fija ahí todavía no existe pavimento. Hay pocos Así es. árboles, hay poco urbanidad. Entonces, ¿qué año es allí? Pues no recuerdo, fue cuando abrieron la avenida Obregón hasta el río Colorado, porque antes para ir al río se iba pegado a la línea, donde estaba la mayoría de las cabañas, y hay un camino pegado a la línea, pasaba el canal y luego ya se volvía uno a la izquierda y estaban las pangas, y no había esa carretera. Entonces el gobierno decidió abrir la carretera y desgraciadamente le tocó al cine, justamente donde estaba la bajada. Tuvieron que destruirlo y la carretera la abrieron pues, hasta el Toda río. esta calle es la Cuauhtémoc. Es la Cuauhtémoc, sí, No. esa es la Cuauhtémoc. Y supuestamente el Obregón viene de acá y pegó aquí y luego ya se continuó para el valle. Es muy probable que haya sido en, No recuerdo la en fecha. cercana a la construcción del puente. Sí, probablemente. No traje las fechas, pero sí las tengo. Pero no las traje ahorita. Muy bien, si esta fotografía más o menos se miró, vamos a ver, tenemos aquí esta es del Cine Maya, el primer Cine Maya. Ajá. Ese sí tiene la fecha por ahí atrás. Creo que tiene la fecha. No. ¿No? Por aquí. Ese fue el primer Cine Maya que también se quemó y luego hicieron el segundo y también se volvió a quemar y ya desaparecieron los Cine Maya. Ok, dice aquí, conforme avanzó el poblado hacia la Mesa Arenosa, se construyeron fincas que albergaron las dependencias gubernamentales. En la foto observamos en primer término las oficinas del ayuntamiento que se ubicaban en la Obregón y calle Primera, en donde fungieron como autoridades Félix Contreras, Carlos Encinas, Alberto Beitia y Heriberto R. Silva en sus respectivos periodos de gobierno. A la izquierda se observa lo que fue el Cine Maya. Ojalá lo puedan captar ahí en la cámara. Fue el primer palacio municipal. Sí, correcto. Ya después hasta 1939 que llega Félix Contreras, pues ya piensa en que debe haber un edificio, pero esto no se consigue hasta 1958. Ese es el segundo Construyen. Cine Maya ya más preparado, ya. Correcto, ahí pueden ver lo que es el cine Maya, dice, uno de los principales centros de diversión de las familias sanluisinas fue el Cine Maya, en donde los cinéfilos locales tuvieron el privilegio de disfrutar de grandes joyas de la cinematografía. Se ubica esta sala cinematográfica en la calle Primera, entre avenidas Internacional y Obregón. El día 5 de mayo de 1953 fue tomada la presente fotografía, que sin duda traerá dulces recuerdos a algunos abuelos de hoy. Una foto de 1953. Con el cine, pues ahí estaba abierto, se ve que estaba abierto. Sí, estaba funcionando. Estaban las carteleras en una especie de tablas, ¿no? De mamparas. Así se anunciaban los cines, ¿eh? Porque lo que yo recuerdo eran como una especie de ventanales enfrente donde estaban metidos ahí con cristales los pósters de las películas, ¿no? Los carteles.
Muy bien, pues muy interesante también esta foto, don Beto. Aquí es otra foto del cine Royal de la familia Muy Esquer. bien, ya nos platicaba hace un momento de esta foto, don Beto. Dice el 20 de noviembre de 1948. Es fecha recordada por la familia Esquer, pues ese día inauguraban el cine Royal, la segunda sala cinematográfica en la creciente ciudad, en la avenida Obregón, primera y segunda. Limitaba entonces con el restaurante del tío Quijada. Sí, Y la gasolinera de don Héctor Flores, el Güero Flores. el lugar donde las familias sanluisinas disfrutan hoy el llamado séptimo arte. Fue un proyecto comercial de don Guillermo Esquer Sayas. Así es. Muy bien, pues aquí tenemos lo que fue el cine Royal. Felicidades, don Beto, por tener la redacción, la cita de lo que es. Para que esas las fotos. acomode. Sí, Felicidades. de una forma u otra traté de agarrar información para poner los pies de fotos. Ujú. Don Beto, yo también le pregunto al maestro Manuel. ¿Qué películas miraron? ¿Qué películas tocó mirar? La su primera película. Yo me acuerdo qué películas miré. Yo sí recuerdo haber ido al cine Royal. Debió haber sido cuando yo tenía entre 10 y 11 años, tal vez. Me estoy ubicando en el lugar donde vivíamos, la familia, por la Durango primera y segunda. Entonces, el tiempo que vivimos ahí, yo fui a la escuela entre el segundo y quinto año. Y sí recuerdo haber visto la película de Calimán, El hombre increíble, Sí. que era famoso porque había programa radiofónico, así como el de, Sí, radio. el de Porfirio Cadena, El ojo de vidrio, como especie de También. radionovelas, ¿no? Así es. Entonces estábamos emocionados los chamacos con Calimán, El hombre El increíble. Santo. Las películas del Santo fueron muy famosas también en aquellos tiempos. El llanero solitario. El llanero El solitario. Llanero Solitario, esas eran traducidas porque eran americanas. Sí, a mí me gustaba ir a los cines porque todas tenían, antes de entrar, unas dulcerías. Sí. Me acuerdo de un dulce que se vendía mucho y me gustaba, unas cajitas, se llamaba Pom Pom. Eran unas bolitas de chocolate. Y yo entraba al cine y lo primero que hacía era comprar mi cajita de chocolate y estar comiendo chocolate mientras la película. Tanto el Maya como el Royal tenían sus dulcerías a la entrada y refresquería, también vendían aguas frescas y refrescos. Y eran famosos también por eso. A mí me gustaba entrar ahí, antes que entrar a la cine, a comprar mis palomitas y todo. Era muy bonito los tiempos de los cines. Desaparecieron desgraciadamente porque le ganaron la renta de las películas. Y después a la renta de las películas les ganan también ahora, que ahora los vas a ver en cualquier dispositivo electrónico, las películas. Y de cualquier tiempo, ya no hay especialidad. Y se fue acabando todos los cines, que ahora hay, y es una novedad ir a los cines ahora, pero más te pasan una película y es estreno, pero ya películas anteriores ya no las pasan, van pasando las nuevas nada más. Y ahorita aquí en San Luis, que yo conozco, hay dos salas nada más, están en los centros comerciales, una en la Herradura y otra en el que está acá en el nuevo centro comercial que está por la... cerca del cuartel militar. Exactamente, Pues, ese centro, ahí es, yo más sé de esos dos cines que existen ahorita. oiga, don Beto, pero antes era permanencia voluntaria y los matinés. Así es. ¿Cómo funciona? Bueno, el matiné pasaban películas para jóvenes. Era. Y nos gustaba ir nosotros ahí porque tenían aire acondicionado y era un calorón afuera y pagábamos, Claro. entrábamos de la mañana y salíamos hasta la tarde y hasta dormíamos ahí en las butacas. Y en la tarde ya pasaban otro tipo de películas, supuestamente ya para gente ya mayor. Pero los matines normalmente eran para jóvenes, películas o mucha caricatura pasaban también.
Y pues sí era permanencia voluntaria, pero más que todo no nos sacaban, pues nos metíamos saliendo de misa, nos íbamos al cine Todo el día ahí. y todo el día ahí con palomitas y todo, por tal de quitarnos el calor. Qué bueno que existía una sala de cine para meterse en el verano entre el julio y agosto de San Luis Río, Colorado. Pues muy rico estar ahí porque eso sí debían de tener muy buen aire acondicionado. Respondiéndole también a la doctora, yo recuerdo en mis tiempos de preparatoria haber ido al Jorge Negrete, al cine Jorge Negrete, a ver la película Naranja Mecánica. Estaba de moda por esos, Pero es una película esos de tiempos. terror, ¿verdad? Gusta que se llamó Mecánica Nacional. Sí, esa de la película del cine mexicano. Sí. Y obviamente muchas italianas que pues esas eran así más sensualonas, ¿no? Pero se divertía uno ahí en el Jorge Negrete viendo pues ese tipo de películas, ¿no? Se caracterizaba en buena parte. En el Curto me acuerdo también porque fue recinto oficial para los informes de los alcaldes durante mucho tiempo. Así es. A pesar de que ya estaba el auditorio Silvestre Rodríguez, pero yo me acuerdo que a lo mejor por la capacidad, yo creo que tenía más butacas. Y en aquel tiempo se acostumbraba con los informes, los partidos políticos llevaban mantas y se ocupaba mucho espacio. Unas mantas de lado a lado que la CNC, CNOP y no sé cuántos, apoyar los informes que daba el presidente, sí, los alcaldes. Y también yo creo que también por eso era ahí, porque era muy amplio y podían poner las mantas, porque me eran mantas muy largas, muy grandes. La CNOP y todos esos negocios que había alrededor del PRI, pues que los apoyaban. Oiga, don Beto, hay una figura muy importante en los cines locales, sobre todo yo recuerdo en el Jorge Negrete, la figura de esta persona, porque a lo mejor en los demás cines estaban allá en una oficina muy encerrados, pero ahí se miraban a la entrada a don Fernando Chavira. Fernando Chavira Porter. Ajá. Él fue gerente de ese cine durante muchos años. Nada más del Jorge Negrete. Pues era la compañía operadora de teatros, no recuerdo. Que también operaba entonces el Curto. Sí, sí. Pero él estaba en el Jorge Negrete. Ajá. Me acuerdo que fue un cine muy elegante porque estaba hecho a base de mármol. El piso era de mármol negro y las paredes de mármol. Ese cine lo construyó el ingeniero Figueroa, no se me olvida, porque todavía, si ustedes conocen mi casa, la casa de ustedes, el ingeniero Figueroa, como hicimos mucha amistad, que no tenemos nada de parentesco, pero yo iba a una cuadra, iba yo a ver los adelantos del cine y platicaba con el ingeniero. Tuve mucha amistad y me regaló la pared que tengo en mi casa enfrente, es de mármol rojo, muy raro el mármol rojo, pero no sé si le sobraría a él o me lo puso, porque él fue y con sus trabajadores me lo instaló. Van a ver en la casa, toda la pared está de mármol rojo, muy escaso en San Luis, que yo no lo he visto aquí. El normal es el gris, el negro, el amarillo, el mármol tiene muchos colores, pero en rojo es muy escaso, y lo pusieron en ese cine. Y pues el ingeniero Figueroa fue y me regaló la pared un día platicando, oye, aquí te falta, y me lo adornó con un marco de cantera, por cierto, que ya está muy destruido porque ya era rato. Así es, tuve mucha amistad con el ingeniero Figueroa, el constructor de ese centro comercial, y con Chavira, pues ya ni se diga, un gran personaje, y bueno. Así es, todavía hace poco, cuando yo todavía trabajaba, me lo encontraba por ahí en el Centro de Seguridad Social del IMSS. Yo creo que iba por ahí alguna clasecita, y creo que era de computación, pues, tratando de entenderle un poco a la ciencia. Y también allí me acuerdo haber estado en informes o toma de posesión de alcaldes en el Jorge Negrete. Yo creo que en el caso del ingeniero
José Jesús Bustamante Salcido, fue allí en ese escenario y ahí recuerdo porque me tocó participar en esa administración. Y de los gemelos, yo recuerdo haber ido poco, pero recuerdo haber ido a funciones de teatro o o eventos musicales que tenían sede ahí, pero recuerdo que eran dos salas pequeñas. Dos salas pequeñas. Por eso eran gemelos, porque eran dos. Sí. Maestro, ¿recuerdas tú aquel cine que estuvo por la Callejón Obregón y Tercera? Pegado ahí a un restaurantito que no tenía techo, que nomás pasaban las funciones por la tarde y en la noche, ¿no? No. ¿Te recuerdas ese cine? Creo que se llamaba Cine Río Colorado. Funcionó poco tiempo, no sé por qué no siguió, pero ahí me tocó ir a ese cine también. Si nos ubicamos, dijo Callejón Obregón y creo que es la Tercera. La Tercera ahora está a la entrada allí a la tienda nueva. Ahí estaban las Dorians, pues, ¿no? En la Dax. Está una tienda de telas, que no sé qué sea hoy. ¿Por ese lado? ¿O por el otro lado? No, justamente en el Callejón, pero si no me acuerdo si fue la Tercera o la Cuarta. Okay. Enseguida estaba un restaurante que se llamaba Las Morenas, muy famoso, que duró muchos años ese restaurante. Nosotros veníamos del rancho y vamos a comer a Las Morenas. Y enseguida tenía una tortillería del mismo restaurante, y ahí estaba el cine. No me acuerdo si es Callejón Obregón, eso sí, indiscutiblemente. Lo que no me acuerdo si es por la Tercera o por la Cuarta. Me acuerdo que no tenía cine y nomás en las tardes pasaban las películas y en la noche, pues, ¿verdad? Pero en el día no funcionaba. A lo mejor lo hacían por el calorón. Pues sí. ¿Te tocó ir al cine a ti, aquí? ¿Alguno? ¿Al Curto? ¿Al Royal? No, casi no, porque estaba muy lejos. Venía a caballo. Pero al cine Marta del 57, famosísimo el cine Marta del kilómetro 57, porque ahí se presentaban artistas. Yo recuerdo que ese cine... Lo bonito es el centro del camino. Sí. Ese cine Marta, muy famoso en el kilómetro 57, porque ahí llegaban artistas en aquel tiempo. Ahí se presentó Jorge Negrete, Pedro Infante, el Mariachi Vargas de Tecalitlán, y las damas, todas las artistas ahí se presentaban en ese cine. Se hizo muy famoso. Creo que había una relación del dueño con Pedro Infante, y por eso traían ahí tanto artista, y además que el 57 tuvo una población muy fuerte por el boom del algodón. Estaba al par con San Luis, y luego tenía la ventaja de que ahí pasaba el ferrocarril también. Eso ayudó mucho al 57 en aquellos tiempos, ¿no? Pero ese cine Marta fue famoso ahí en el kilómetro 57 por la traída de tanto artista de categoría de aquellos tiempos. Sí, ahí pues, me ha tocado ver fotografías, sobre todo en la presentación de Pedro Infante. Sí, en ese lugar. Hay un parentesco con los dueños, tengo entendido, ¿verdad? Pero ahí se presentó el Mariachi Vargas de Tecalitlán también, cuando era el verdadero mariachi, que era don Silvestre Vargas. ¿Comentarios, doctora? Así es, están conectados, gracias por estar en la... Había un cine ambulante. Sí. De los gitanos había muchos cines ambulantes, y cada año, cada rato llegaban aquí. ¿Te acuerdas el nombre? No me acuerdo. Al que sí conocí fue el que trabajaba en el aparato. Así nomás. Camacho se apellidaba. Pero era de su suegro, el aparato era de su suegro. No me puedo acordar. No puedo acordar el nombre. Interesante lo de los cines ambulantes. Sí, cómo no. En muchas comunidades en México. Doctora, los ibas a comentar ahí. Sí, pues, algunos comentarios. Bueno, voy a saludar a los que están conectados, que es el compañero de Vizcaya, de la Universidad de las Américas, Jonathan Martínez, y está también el maestro Eduardo Conegui,
También es maestro de la Universidad Vizcaya de las Américas en Y Cincinnati. también ex secundaria 22. Sí. ¿Cómo? También estudió ahí, pues. En la 22. También. Marisela Fraijo de Abril, que es nuestra seguidora también de este. Saludos, Marisela, gracias por estar conectada. Tiene algunos comentarios, se los leo. Josefina Álvarez Bedoya y Eric Zelaya. Marisela Fraijo de Abril, muy entusiasta en su comentario, dice: a nosotros, los alumnos de la Escuela Abelardo de los años 60, nos llevaban al matiné. Recuerdo haber visto la película Primera Comunión de Juliacito Bravo, las películas de Santo y Sor Yeye, también de Capulina. Los cines eran el Royal y el Curto, no había más cines en ese tiempo. Dice. Y también, pues a mí ciertamente a mí me tocó ir cuando estaba en la Abelardo. Y también dice Marisela Fraijo de Abril: el señor Shavira también había sido gerente del Cine Maya, según escuché, dice. Ah, no, Pues no recuerdo. son los comentarios hasta ahorita. Pues yo recuerdo que en ese momento no se da cuenta uno, pero el cine ha evolucionado tanto en los géneros. Y la época de oro, pues había dos cines que eran las películas en blanco y negro. Después hay una transformación y viene el cine mexicano, que viene siendo las ficheras. Las películas ficheras, me acuerdo que tenía tanto auge en el Curto, que eran los albañiles, los choferes, Era para personas mayores. era para personas adultas, era Adultas. un cine para más de 18 años. Y yo me acuerdo que ese tuvo mucho auge a nivel todo. Tuvo una promoción sexenal muy conocida. En ese Exacto. sexenio se apoyó Y ese aparte, tipo de cine. Desde los 60 para acá como que se fueron vetando las películas. Ahí está la película de Tlatelolco, Noche de Tlatelolco, del movimiento 68. Canoa. Porque desde También. Los Olvidados, porque ahí retrataba el cine la cruda realidad de un México, la reflexión a la crítica social, a la crítica del gobierno, al sistema. Yo siento que por eso también se fueron desvariando los cines, porque ya había mucho veto, entraron las películas, renta de películas, y fue una guerra que hubo, se puede decir, para que no hubiera cine, porque ahí se retrataba, era como un periodismo cultural, porque de hecho el cine fue algo de cultura, y si no hay cine en una ciudad no hay cultura, porque ahí retratas todo lo que es pues lo innovador, ¿no? Ahorita es el cine mexicano se varió también a la crítica social, pero en otro sentido, ¿no? La evolución. Hubo muchas películas vetadas, en aquel Muchas tiempo. películas. No recuerdo el nombre, una de Pedro Armendáriz Jr., que critica mucho al PRI, no recuerdo cómo se llama. Es muy famosa y estuvo vetada durante mucho tiempo. Y terminó vetada, yo creo, porque al último yo tengo pero en un cassette esas. ¿Cómo se llama esa película, hombre? Que habla de cómo se nombraba a un presidente municipal de un pueblo y que sin sueldo, más que fuera a robar para su sueldo de él. Y habla del PRI y les dicen: ¿y cuál es mi sueldo? Y le da un pin del PRI. Ese es tu sueldo, mijo. De ahí sácale dinero. ¿Cómo se llama esa película, hombre? Por ahí la tengo. Y esa luego la vetaron, el PRI la vetó, y hubo muchas películas vetadas, una por cierta pornografía, otras porque le tiraban al partido o al oficial que hubiera, ¿no? Pero el cine ha tenido muchas altas y bajas, y hubo buen cine, como hubo cine malo. El cine ha tenido de todo, pero es muy interesante el cine, y desgraciadamente desapareció. Ahora solamente lo vemos bueno, no desapareció de todo, ¿no? Ahora en puras salas, y son puras películas que son de inauguración, que son nuevas, pues, pero ya una película antigua ya no la pasan en esos cines, ¿ya? No, ya no. A mí me tocó ver la película E.T. el extraterrestre. Ah, sí. Esa fue la que miré. Andaba en bicicleta. Sí. Me tocó ver, no sé si las animadas. Bueno, no había tantas animadas, pero sí me tocó ver películas así como de Walt Disney, de princesas y eso. Isela Vega hacía películas muy, muy duras. Isela Vega. Isela Vega. Sí, como sonorense. Nudista. Como la primera nudista de... Sí, son unas películas muy fuertes que también se las vetaban luego. La Irma Serrano.
también. Sacaba películas tremendas también. Fueron las que se animaron fueron las de Sexenio, dices, ¿no? Tipo su libro, ¿no? Sí. Hablando de las clasificaciones de películas, yo estuve en la ACJM allá por los años 60, estaba joven. Yo me acuerdo que yo me encargaba en la iglesia, había un tablero con las letras eran unos cubículos, unos cuadritos de madera. Y se ponían las películas, como dice la doctora, eran dos cines nada más, el Curto y el Royal. Entonces, la película nos pasaban qué película hacer y poníamos, por ejemplo, El Santo con esto. Y tenían la clasificación A, B y C, eran las clasificaciones. De modo que entraban a la iglesia la gente y miraba qué películas podían ver y cuáles no podían mandar a los chamacos. La C estaba clasificada ya muy vulgarmente muy pelada, pues, ¿verdad? Y las A, pues, eran para los niños jóvenes, pero ahí me tocaba la clasificación de las películas. Ahí afuera, en la pared de la Inmaculada, a la entrada, así a la mano izquierda. Ahí estaban las clasificaciones de las películas, fíjate, cómo hacíamos. Y la gente ya que entraba ya sabía a qué cine iba a ir y con qué películas estaban clasificadas. Así es. Bien, recordamos que estamos transmitiendo desde la cafelería aquí en San Luis Río Colorado. Estamos en la calle Segunda y Callejón Miguel Hidalgo. Una gran cantidad de libros en existencia, como ustedes pueden ver aquí en la escenografía que tenemos en este momento. Entre otros libros que usted puede encontrar aquí, está el libro Datos Históricos de San Luis Río Colorado, de don Pablo Cuen Angulo, y veo por ahí que todavía tiene muchos ejemplares del libro Nuestra Herencia, del profesor Hermes Flores Navarro. Vengan acá, entérense de la historia de San Luis Río Colorado, porque pues ese es el propósito de este programa, de una manera amena, comentar sobre lo que ha sido la historia de San Luis Río Colorado. Ya vimos el día de hoy, hablando del tema de los cines. Yo tengo conocimiento, don Beto, que alrededor de los 30 fue cuando inició, es decir, estamos hablando de 1930. Ahorita hay que aclararlo porque ya está cerca el 2030. Empezó a funcionar el Cine Maya, tal vez un poco antes, más o menos la referencia en lo que yo anduve navegando por internet en días pasados. Y bueno, pues yo creo que ya el Curto y el Royal son de alrededor de los 50. Sí, ya son nuevos, mejores salas, más amplias, todo, más comodidad y más, tenían aire acondicionado. El primer Cine Maya tenía coolers, por las paredes tenían coolers a los lados, así yo los recuerdo. No me tocó ir, pero sí pasar por ahí cuando íbamos para el otro lado y miraba yo los coolers grandes que tenía el Cine Maya, el primero, ¿verdad? Y el segundo creo que sí ya tuvo refrigeraciones. Pero el primero en tener aire acondicionado fue el Royal, en forma, muy fresco ahí. Y pues se llenaba de gente, y más que todos los que íbamos a dormir ahí un rato. Así es, y ya el Jorge Negrete pues fue un proyecto más. Sí, ya más moderno. Tardío. Yo creo que todavía en los 70s. Sí. Todavía Sí. eran los 70s cuando se vino. No, los Y 80s. Yo creo que no, Más nuevo, porque a lo mejor y todavía estaba, Porque por supuesto. se supone, ¿no?, que la inauguró Cía Pinal, ¿no? Cía Pinal y la vino a inaugurar. Dice. Eso no. No tengo datos yo de la inauguración, aunque yo vivo allá a media cuadra. Está en Félix Contreras y yo vivo por la Revolución. Yo sepa, sí, porque dentro digo, la historia de Cía Pinal, creo que sí vino para acá ella, porque ella era como la directora de la ANDA, algo así. Hicieron ese por el nombre de Jorge Negrete. Pero pues ese dato es importante porque sí vinieron a inaugurar unos artistas. Ese vino Sí. de la ANDA, venía. Pues la ANDA, sabes que ha tenido como lo mediático muchos, como sindicato, ¿verdad? Es un sindicato. Y
hay mucho pleito entre ellos, muchos agarres de las pensiones, de los, los derechos de ellos, también tienen derechos de viejitos. Y imagino que por eso se quedan sin administrar y quedan, los venden para quitarse de cosas. Sí, Silvia Pinal es de Sonora. De Sonora. Por eso decía que ella vino aquí a inaugurar, pero pues ese dato queda pues en el tintero. Pues aquí siguen habiendo comentarios. Se conectó la activista Esmeralda Chávez. Pues aquí se siguen conectando, maestro, que está el video. Y pues Josefina Álvarez Bedoya de la transmisión. Muy bien, estamos de nueva cuenta, se los comento desde la cafelería aquí en San Luis Río Colorado. Estamos abordando el tema de la historia de los cines en San Luis Río Colorado. Y bueno, pues ya antes de la pandemia, yo creo que en los 2000 comenzaron a llegar otras salas cinematográficas que normalmente son grupos, es decir, están en muchos lugares, así como existió la compañía operadora de teatros que operaba prácticamente todas las salas de cine del país como una especie de monopolio gubernamental, ¿no? Pues llegó a San Luis, allí a la Herradura, otra sala cinematográfica, y allí fue novedad porque no era una sala, sino que eran 4 o 5 salas. Una sola entrada con 4 diferentes entradas. Así es. Con 4 salas diferentes. 4 salas diferentes. Fíjate que yo leí sobre el señor Curto, fue un español. Él, si mal no recuerdo, empezó sus cines en Baja California Sur. Y ahí empezó, y luego estuvo en Tijuana, y luego estuvo en Mexicali. Y este fue el último que puso él. Que murió la familia. Y no recuerdo mucho, pero ya leí sobre la familia Curto, que llegaron de España, por allá, esa familia, y se establecieron en Baja California Sur. Ahí empezaron los primeros cines Curtos. Y se vinieron poblando hasta llegar a Mexicali y luego aquí en San Luis. Este fue el último que pusieron. Y eran unos cines grandes, perfectos, bonitos. El de Mexicali lo hicieron museo ahora. Sigue activo. El de aquí lo destruyeron y pues se puso un negocio de venta ahí de bicicletas y no sé cuántas cosas, ¿verdad? Y en el caso de los Esqueres, una familia sanluisina que invierte en un cine, no llegaron ellos aquí a poner el cine. No, esa fue inversión local de ellos. Lo mismo el cine Maya también, lo mismo el cine Los Gemelos también era de la familia aquí de San Luis. Arzate era el dueño de esa sala. El doctor Arzate se caracterizó por sus construcciones muy típicas, ¿no? Sí, el primero fue abajo, el restaurante, el Riviera, después la sala, el salón de baile tan grande que el de Fort Socialité. Correcto. Ese salón Le Fort Socialité lo inauguró Toña la Negra, vino ella. Yo recuerdo que le puso la condición al doctor Arzate que le comprara un piano negro grande y ella venía a inaugurarlo y a cantar. Y lo hizo. El problema fue cuando se fue y el doctor no hallaba qué hacer con ese piano. Y lo tenía. Y en una ocasión se lo ofreció a mi hermano, el doctor Jorge Figueroa, y se lo compró y él lo tiene en su casa, ese piano. Que en realidad su esposa Lolita vive, mi muy querida cuñada, toca el piano muy bonito. Y pues ella lo mantiene ahí en su casa, ese piano. Todavía la semana pasada estuve en su casa y allí vi hasta lo tiento, el cine. Es de cola, muy grande el cine, el piano muy bonito. Y una de sus hijas, bueno, la única hija también lo toca, pero ella no vive aquí, vive en Mexicali. Pero ahí quedó ese cine, cuando inauguraron el de Fort Socialité. Después el doctor abrió los cines, pero luego también construyó su clínica. También, sí, y me acuerdo muy famosa por la fachada que le puso.
Sí, y veo en todas una unidad del uso de la piedra De la piedra, en efectivamente. todas las construcciones. Ese mural creo que existe y lo tiene guardado alguien aquí en San Luis. No recuerdo quién, pero lo quitaron con mucho cuidado y lo guardaron. No recuerdo quién. Falleció el doctor trágicamente y quedaron sus hijos. Sus hijos se emigraron, se fueron para Estados Unidos. Su única hija se casó con un muchacho aquí en San Luis, se fue a vivir a Sonorita. Creo que allá murió ella, la muchacha, y los muchachos creo que era uno nada más de la familia. Y el doctor Arcete pues murió trágicamente. Sí, afortunadamente el cine estuvo desatendido mucho tiempo, creo que Sí. hasta una huelga hubo, pero afortunadamente en los últimos meses lo han rehabilitado, han puesto ahí unas canchas deportivas y pues ya lo están arreglando poco a poco. Era una lástima que tirasen esa fachada. eh, Tipo castillo medieval, ya no está Sí. completa porque había unas armaduras por También no sé dónde enfrente. quedaría esa armadura, estaba muy bonita. Exacto. Bueno, pues este ha sido el tema para comenzar a despedirnos poco a poco. Este ha sido el tema de la historia de los cines en San Luis Río Colorado. A lo mejor no les dimos mucha información fuera de la que ustedes ya sabían, pero aquí se trata más de que datos duros, comentar acerca de las historias, en este caso de las edificaciones de San Luis Río Colorado. Si todavía están ahí en la transmisión, pónganos ahí en sus comentarios otros temas que ustedes consideren que es importante que tratemos aquí en esta serie de café con sabor a pasado, porque de lo que se trata pues es de rememorar un Sí. poco lo que ha sido nuestra historia. Doctora. Pues gracias por estar conectados. Se sigue escuchando la gente, pero se queda un poquito, pero ya se va. Pues aquí se queda el video en la plataforma de Facebook para que lo vean, comenten también. Y pues aquí queda como en stand-by. Habrá una segunda parte de los cines para recopilar más información, porque es importante qué año se fundaron, se quedaron, qué año empezó el primero. Desgraciadamente no traje las Ajá. fechas yo. Entonces, eso queda todavía para la segunda parte, este cine, porque no está completa la información, maestro. Y también yo supe que vino un artista, un al final, a inaugurar el Jorge Negrete, porque Jorge Negrete fue la figura del cine que fundó el ANDA, porque miraba, él se enfermó muy feo y pues sin dinero, y por él luchaba para que los que ya iban saliendo, las personas mayores, veteranos de los artistas, tuvieran un lugar, un asilo. Y Tiene un fundó asilo. Un asilo donde lo fundó Cantinflas. Así es. Yo quiero saber si fue Cantinflas o vino Ciudad Pinal a inaugurar, porque Ciudad Pinal andaba acá en Tijuana también, de Sonora, y es de Guaymas, creo. Sí. Entonces, es muy importante tener una segunda parte de esto, sí, porque para mí se me hace lo artístico, lo cultural, y todavía, pues, está luchando San Luis para traer obras de teatro, se puede decir de revista, de revista, donde vienen los artistas de mayor renombre que están sonando para conocerlo, porque la gente quiere conocer a los artistas, pero la gente no responde. Se han cancelado muchas obras de teatro aquí que vienen de Ciudad de México, pues se tiene que ir a Mexicali, donde hay más población, donde compran los boletos. Se le quedan cosas por compartirnos, don Beto. Bueno, no. Sobre el cine, no. Okay. Traigo cosas históricas de mi edad, del 50. Traigo mi registro cuando nací, el 42, el 43, traigo, todo guardo. Y tengo un archivo de familiar de todos mis hijos, todo lo que les sucede. Y andan por allí, oye papá, no tienes mi acta de nacimiento, oye papá, no tienes mi fe de bautizo, todo aquí está, pero sáquenle copia y regresa aquí. Y tengo mi archivo ahí y guardo, pero ahorita traigo hasta esa, la de la escuela 22, donde nos daban 50%, y es del 59, fíjate. Yo estuve,
Bueno, yo entré el 50 a la Abelardo y el 59 pues ya estaba por salir de la 22. Y el cine curto nos daba el 50%, siempre y cuando presentáramos la credencial. Por eso todos teníamos la credencial. Así es, yo recuerdo cómo por muchos años cargamos nuestra acta de nacimiento, este documento que era entregado en el registro civil impreso en una especie de cartulina. Sí. Era un cartón grueso y esa era nuestra original. El ID de uno. Así es. Ahora pues ya tenemos Ahora son digitales las actas Sí. de nacimiento, ¿no? todo, ya va hacia los ahorita por medio de, te lo dan, ya donde quiera lo puedes sacar en un cajero de las oficinas y ahí sacas tu acta de nacimiento. Que dicen que no valen, solamente que traiga el sello, ¿verdad? Porque para oficinas de gobierno debe ser copia original del libro. Y pues mi libro es el número 1. Y yo cuando fui a sacar la copia, me dijeron del libro 1. Y mi acta es también de las recientes, pues. En ese tiempo pues, no había registro civil aquí en San Luis, era en Mexicali. Pero mi acta dice sacado del libro 1. Ahora no sé cuántos libros habrán llenado ya, ¿verdad? Sí. Pues 1924 más o menos es cuando comenzó se formó el registro civil aquí. Registro civil en esta ciudad. Y antes lo que hacían las familias es que iban a Yuma, los llevaban a bautizar, entonces la fe de bautismo, Sí, que fue un documento oficial reconocido por muchos años. así Ese es. ese era su acta. Sí. Pues si ves ahí, cuando me bautizaron no estaba todavía terminada la Inmaculada. Venían del otro lado, un cura de allá o venían de Mexicali, por eso dice, ¿cómo dice, doctora? Mi registro que es no precisamente Vicariato. vicariato, algo así, ¿no? Dice Vicariato Apostólico de la Baja California. Sí. Y tengo. Es de donde depende, pues, Y en ¿de dónde viene? Su bautizo. El párroco, dice no, el párroco. Este es Vicariato Apostólico Baja California, México, acta de bautismo. En la estación misional de María Inmaculada. Era una misión, no estaba. 9 de julio del 46. 1946. Sí. Yo nací 43, pero eso es cuando En el 44, el 23 de enero. No, el 43 nací. Ah, ok. Aquí va. Aquí dice pues toda la foja, el acta y el libro. Libro 1. Sí. Hoja 63, acta 188. Libro 1. Había 188 registrados. Wow. Y los conservo, mis papeles, no sé hasta cuánto, ¿verdad? Tengo ahí, quién sabe cuando me vaya, a dónde vayan a parar. Tengo otro, este es de boda, yo creo. A ver, Oficina de Registro Civil, San Luis, Colorado, Sonora, octubre 6 de 1943. Con esta fecha, bajo acta 149, ha sido registrado el libro respectivo al nacimiento al niño Alberto Figueroa. Oficial de Registro Civil, Ramón Pesqueira, 43. Es el comprobante de los pagos que realizó para... Ahí está todavía mi papelito amarillento, mira. Así es. Así, sabe que así fue por muchos años la credencial de lector. Ah, la tengo, aquí la traigo. Era un papelito, era una hojita. Aquí la puedes ver. Ahí está. Correcto, tengo todo. Para que la vean. Esa era la de lector. Vele la fecha cuando empecé yo a votar. Por atrás, ahí estaba el voto. Sí, yo recuerdo haber visto este tipo de credencial de lector antes de que se inventara pues tipo credencial precisamente, ¿no? Este era el documento con el que uno iba a votar y por atrás aquí don Beto votó en 1979.
en esa, en las elecciones locales, no, federales, y luego para elecciones estatales y municipales. creo que Ahí aquel tiene- es más viejo, aquel. Aquí tiene registrado 1976, el 73 también, en Sí. elecciones estatales y locales. Y seguramente, bueno, esto fue tramitado en 1966, uno y el otro en 1978. Sí, eran, aquí los guardo todavía, mira. Muy bien, pues ya nos vamos porque ya nos pasamos, estoy viendo el reloj, ya casi nos pasamos 10 minutos de esta sesión de café con sabor a pasado. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana desde aquí, desde la cafelería. Muchas gracias, doctora, muchas gracias A ustedes por invitarme, como y siempre. a mi papá que siempre nos acompaña.